Hay momentos en la vida en los que todo se rompe, momentos en los que sientes que no hay salida, que ya lo has intentado todo, que nada funciona. Días en los que te levantas sin fuerzas, con la sensación de que algo dentro de ti se está apagando. Y en medio de ese silencio, cuando ya no sabes a quién acudir, cuando las respuestas no llegan, cuando la esperanza empieza a desaparecer, hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La oración no es solo palabras, no es solo un acto religioso, no es una rutina, es una conexión real, profunda, capaz de cambiar lo que parece imposible. Hoy vas a escuchar 3 historias, 3 momentos donde todo parecía perdido, donde no había solución visible, donde la lógica decía que era el final, pero no lo fue, porque en medio de la oscuridad alguien decidió orar y algo cambió, no siempre de la forma que esperaban, pero sí de la forma que necesitaban. Estas no son historias perfectas, no son cuentos, son reflejos de lo que puede ocurrir. Cuando alguien decide confiar, cuando todo lo demás falla. Escucha con atención, porque puede que en alguna de estas historias te encuentres a ti mismo. Primera historia. Cuando entra la enfermedad, había una etapa en su vida en la que todo parecía normal. Rutina, trabajo, planes, una vida como la de cualquiera. Hasta que llegó la noticia. Una de esas noticias que no esperas, pero que lo cambia todo en cuestión de segundos. El diagnóstico fue claro, una enfermedad seria, de esas que no solo afectan al cuerpo, sino que golpean directamente al alma. De repente, todo se detuvo. Los planes dejaron de tener sentido, las preocupaciones cambiaron y el futuro se volvió incierto. Los días empezaron a girar en torno a hospitales, pruebas, tratamientos, pero lo más difícil no era el dolor físico, era el miedo a lo que vendría, el miedo a no poder con ello, el miedo a perderlo todo. Había noches en las que no podía dormir, no por el dolor, sino por los pensamientos, pensamientos que no se iban, que volvían una y otra vez. ¿Y si esto no tiene solución? ¿Y si no salgo de esta? ¿Y si este es el final? Y en medio de todo eso, la desesperación empezó a crecer, hasta que un día, sin fuerzas, sin respuestas, sin saber qué hacer, hizo algo diferente. No porque supiera cómo hacerlo, no porque tuviera fe perfecta, sino porque ya no le quedaba nada más. Oró. No fue una oración bonita, no fue perfecta, fue real. Fue un grito, un momento de vulnerabilidad total, donde dejó de intentar controlarlo todo y simplemente habló. Y algo empezó a cambiar. No de un día para otro, no de forma espectacular, pero dentro algo se movió. La ansiedad empezó a bajar. El miedo dejó de dominar cada pensamiento. La paz apareció. Una paz que no tenía sentido lógico, porque la situación seguía siendo difícil. Nada externo había cambiado aún, pero dentro, sí. Y poco a poco, esa paz empezó a sostenerle, a darle fuerza, a darle claridad, a seguir adelante. El proceso no fue fácil, pero ya no estaba solo. Porque cuando cambió la forma de enfrentarlo, todo empezó a cambiar. Segunda historia. La familia. Hay heridas que no se ven, no aparecen en análisis, no se detectan con pruebas, pero están ahí, en palabras que se dijeron, o en palabras que nunca se dijeron, en silencios incómodos, en distancias que se van haciendo cada vez más grandes. En esta historia, la ruptura no fue de un día para otro, fue lenta. Pequeños conflictos, malentendidos, orgullo, dolor acumulado. Hasta que llegó un punto en el que ya no había comunicación, solo distancia. Familia, pero sin conexión. Y lo peor es que ambos lados pensaban lo mismo. Ya es tarde. Se acostumbraron a vivir así, a evitarse, a no hablar.
pero dentro algo dolía, porque hay vínculos que no desaparecen, aunque se rompan, y en medio de ese desgaste, una de las partes decidió hacer algo distinto. No intentar ganar, no intentar tener razón, sino orar. Orar por la otra persona, orar por la relación, orar sin esperar nada a cambio. Al principio parecía inútil, nada cambiaba, todo seguía igual, pero siguió, día tras día, sin ver resultados, pero sin rendirse. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No primero fuera, sino dentro. El orgullo empezó a bajar. La necesidad de tener razón desapareció. El corazón se ablandó. Y entonces ocurrió algo que antes parecía imposible, una conversación. No perfecta, no fácil, pero real. Y ahí empezó todo. No fue magia, no fue instantáneo, pero fue el inicio. Porque la oración no solo cambia situaciones, cambia corazones. Historia 3. El propósito. Hay momentos en la vida en los que no estás roto, pero estás perdido. No hay crisis visible, no hay problema grave, pero hay vacío. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, cumples, pero sientes que algo falta. Como si estuvieras viviendo, pero sin dirección, y eso es más común de lo que parece. En esta historia no había enfermedad, no había conflicto, había algo peor, falta de sentido. Nada llenaba, nada motivaba, nada tenía peso. Y cuando todo pierde significado, la vida se vuelve pesada, hasta que un día, en medio de ese vacío, decidió parar. Parar de distraerse, parar de huir, parar de llenar el tiempo sin sentido y por primera vez, orar. No para pedir algo concreto, no para solucionar un problema, sino para entender, para encontrar dirección. Y en ese proceso, algo empezó a cambiar. No fue una voz, no fue algo espectacular, fue claridad. Pequeñas decisiones, pequeños cambios, pequeñas señales que poco a poco empezaron a construir algo distinto, un camino, un propósito, una dirección. Y ahí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que la oración cambia el mundo de golpe, pero muchas veces lo que cambia eres tú. Y cuando tú cambias, todo lo demás empieza a alinearse. Recordar que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia algo más importante. Tu forma de vivirlas. Te da paz cuando no hay respuestas, te da fuerza cuando no puedes más, te da dirección cuando estás perdido, y eso lo cambia todo. Porque cuando todo parece perdido, todavía hay algo que puedes hacer. Orar.